Diego internado, operado anoche. El primer parte médico habló de una operación exitosa. Actualizamos. Dolores Cardona. La operación terminó anoche, poco antes de las 11 de la noche. Fue un éxito, así lo indicó su médico personal y uno de los neurocirujanos que formaron parte del equipo que operó a Maradona. Hubo un nuevo parte médico esta mañana que indica que Diego pasó la noche estable, afebril, sin foco neurológico, confortable, bajo analgesia y sedación mínima para justamente mantenerlo despierto y justamente tranquilo también, ¿no? Poco antes de las 8 de la mañana llegó su abogado y también amigo Matías Morla para dar detalles de cómo había pasado Diego, los momentos previos a la operación, también cómo estaba ahora después de la operación. Y si bien todavía hay incertidumbre, porque lógicamente ahora Diego tiene que enfrentar una recuperación, ya Matías Morla dio algunos indicios de cómo puede ser el futuro de Maradona en cuanto a lo laboral y también en cuanto a su recuperación. Esto nos decía. Y gracias a todas las personas que se comunicaron por la salud de Diego, del presidente de la Nación, del presidente Maduro, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Kicillof y todas las autoridades de la Nación, así también Evo Morales y todos los mandatarios de Latinoamérica que están preocupados por la salud, y especialmente al pueblo argentino. Respecto a Diego, ayer cuando estaba en la camioneta con el sobrino, fue la última comunicación que tuvo conmigo. Nos pusimos en contacto, hablamos a las 5 de la tarde. Diego estaba muy ansioso por lo que iba a pasar, muy conforme con el trabajo del doctor Luque, que fue una intervención impecable, y quiero destacar algo que es completamente importante, y es que el mismo estudio que se le realizó a Diego ayer, que detectó este derrame, había sido realizado exactamente el mismo en septiembre, tras lo cual se demuestra el trabajo incansable del doctor Luque en cuanto al cuidado de Diego, porque repito, si no hubiera sido detectado por él, el destino de Maradona hubiera sido otro. Diego había presentado un cuadro clínico de depresión, por eso estoy con el licenciado Carlos Díaz, que fue quien lo trató a Diego antes y había advertido alguna cuestión anímica que en principio el licenciado la vinculó a la cuestión del cumpleaños y a la cuestión de la depresión, producto de la pandemia y distintas circunstancias que lo estaban rodeando. Y después, al ver que ese cuadro avanzaba, por pedido de Luque y del licenciado Díaz, se hizo la internación y ahí saltó el estudio que terminó con la intervención. Diego quería ir a la cancha como sea, quería quedarse en el partido, Luque le dijo que no, el licenciado le dijo que no, pero Diego con el fútbol le decís, ahora Diego se saca la venda de la cabeza y va a la cancha. Diego es así. ¿Provocado ese hematoma cerebral? No, las causas la verdad que no las conozco y no soy médico. Lo que sí, tenía una conducta rara en el sentido que estaba muy depresivo, tenía comentarios referentes a parientes que habían fallecido, que los extrañaba. Él siempre en todos los cumpleaños sufre una especie de nostalgia, extraña mucho a su madre, muchísimo a su madre. Siempre lo mismo con el tema de los cumpleaños, pero este año se incrementó, por eso estoy acá con el psicólogo que había intervenido. ¿Se momento para que la familia y el entorno pueda juntarse tal vez? No, acá no hay que hablar de entorno, no entorno. Lo que queremos a Diego, que somos todos, tenemos que estar con el mismo fin, que es la salud y la recuperación de Diego lo más pronto posible. Y en cuanto a la actividad de él, me parece que está en un segundo plano. Que lo de Luque fue un éxito, está a la vista. Lo de Luque lo advirtió, repito, con un mensaje, con un estudio de septiembre, lo advirtió y lo ¿Está la posibilidad de que Diego haga la recuperación afuera de la Argentina, que viaje a Cuba como ha hecho en otras oportunidades? Diego ama Cuba. Ayer hablé con Tony Castro, con el hijo de Fidel Castro, y por supuesto, tanto Venezuela como Cuba son países amigos para que Diego esté. Pero Diego está con la cabeza en Gimnasia. Pero se lo vio muy deteriorado en ese partido contra Patronato. Sí, porque no estaba pasando un buen momento anímico, y es verdad que estaba así. ¿Es cierto, Matías, haber hecho eso? ¿Haberlo llevado el viernes por ahí? Pero Diego no es un autito que yo lo pongo para allá o para allá de Maradona. ¿Qué te vas a decir? No vas a la cancha, va igual. ¿Qué le puede decir a la gente que está escuchando, que quiere saber cómo está Maradona? ¿Qué le puede contar? ¿Qué le puede decir? Que el último parte médico fue excelente y que mucha fuerza y vamos a salir adelante.
Bueno, muchas dudas con respecto al hematoma subdural. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con lo neurológico genera preocupación. Ayer la había. Yo le quiero preguntar al doctor Alejandro Anderson, que es neurólogo, un referente en la materia, un poco qué es esta afección y si es necesario intervenir rápido o no, doctor. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Mira, un hematoma subdural es una acumulación o colección de sangre entre el cráneo y la superficie del cerebro. Sí. O sea, estamos hablando de un hematoma que está dentro de la cabeza del paciente, pero afuera del cerebro. Está exactamente entre dos de las tres capas de las envolturas de nuestro cerebro, de las meninges, que son las que tanto conocemos cuando se te inflaman y te dan las meningitis. Bueno, allí está el hematoma. ¿Y por qué se desarrolla en ese lugar? Porque en ese lugar hay unas diminutas venas que corren, que se llaman venas emisarias, que se rompen y dejan escapar sangre, generalmente como resultado de un traumatismo, y se te acumula entonces en ese lugar el hematoma. Claro. Ahora, doctor, esto usted lo explica con mucha naturalidad. Imagínense que para cualquiera de nosotros una situación así contada genera mucha preocupación y tal vez mucha angustia. Ahora, cuando se detecta, por ejemplo, en una tomografía, ¿hay que operar rápidamente o se puede esperar o hay otras alternativas? Mira, el tratamiento de los hematomas subdurales, cuando son chicos, cuando tienen un espesor de menos de 1 centímetro, uno puede llegar a esperar y ver si se reabsorbe, o sea, tener, como decimos nosotros, una conducta expectante. Pero en general son quirúrgicos y por eso es que se prefiere hacer esos orificios en la caja craneana y se drenan, o cuando es muy grande se hace una cirugía más clásica y se saca una plaqueta y se saca el hematoma. ¿Y las eso causas? Es lo que en general haces. Sí, las causas, doctor, se habla de un golpe, pero un golpe, decíamos hace un ratito, que puede ser un golpe común y corriente, no sé, un pelotazo, por ejemplo, en el caso de Maradona. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay como una suma de cuestiones. El golpe es cierto. En la mayoría de los casos está como antecedente. Pero si vos tenés, por ejemplo, consumo prolongado de aspirina, si tomás anticoagulantes o si tenés una enfermedad hematológica como la hemofilia, si tenés edad avanzada, en general más de 70 años, esto es mucho más frecuente. Hacete a la idea de que el cerebro a veces es un poquitito más chico que el cráneo, sobre todo cuando pasan los años. Entonces, cuando tenés un pequeño golpe, se mueve a una velocidad el cráneo y se mueve a otra velocidad el cerebro. Se desplazan, se separan unos milímetros, estirás las venas y las rompes. Eso no le pasa a una persona joven. Claro, ahí es muy gráfico lo que acaba de explicar. Por supuesto que el consumo de alcohol también es un factor de riesgo que se agrega a esto que te contaba de la aspirina y de los anticoagulantes. Doctor, se lo pregunto porque es su especialidad, usted es un neurólogo reconocido. Mirándolo a Maradona, viéndolo a Diego, sabiendo su patología, ¿usted cree que es un paciente que se puede recuperar? ¿Que podemos ver con un tratamiento una versión mejorada de este Diego? Mira, en sí el hematoma subdural, los pacientes que los tratás, que en general los operás, se recuperan en un 100%. Si bien, claro que existe la posibilidad de tener alguna secuela, afortunadamente la mayoría andan bien. Quiero decirte con esto que a veces hay que separar las comorbilidades, las enfermedades que tenía el paciente, el estado previo clínico y neurológico del paciente respecto del hematoma subdural. O sea, vos podés volver a una situación similar a la que tenías antes del hematoma. Hay un porcentaje de pacientes, sin embargo, que pueden tener alguna secuela neurológica vinculada al lugar donde apoyaba el hematoma, son secuelas, y también algunos pueden desarrollar epilepsia, y hay un grupo de pacientes, no tantos, donde se te puede repetir el hematoma. Claro, si ha tenido seguramente muchos casos parecidos de hematoma subdural, pero cuando le llega a usted un caso de esas características, ¿decide operar rápido o prefiere esperar? Si el hematoma tiene
más de 1 centímetro, si el paciente tiene síntomas neurológicos, si vos ves en la tomografía o la resonancia que hay un problema de compresión, de edema, de desvío, digamos, de la línea media del cerebro, lo operás. En algunos casos, esto vos lo descubrís al muy poco tiempo, a los días, en otros casos a las semanas, en otros casos pueden haber pasado meses, pero cuando vos lo descubrís, y esta es la situación, lo tenés que operar. Algunos hematomas son muy agudos, muy rápidos, otros son más crónicos. ¿Y qué son los lentos. síntomas, doctor? A ver, ¿pudimos haber advertido alguno de los síntomas que produce este hematoma en Diego? Por ejemplo, el viernes pasado, cuando caminaba agarrado de 2 personas, digamos, ¿cuáles pueden llegar a ser los síntomas? Mira, cuando un paciente tiene un hematoma subdural, puede tener, si es muy rápido el crecimiento, se te va a quejar de dolor de cabeza, de vómitos, de náuseas, le puede agarrar somnolencia o irritabilidad. Pero también es cierto que en otras situaciones puede aparecer como una lentitud mental, como una lentitud motriz. Y después están los pacientes que tienen el síntoma neurológico directamente relacionado con el lugar donde se apoya el hematoma, que es, a ver, si vos tenés un hematoma en el lado derecho de tu cabeza, vas a tener una falta de fuerza al lado izquierdo porque se cruza. También puedes tener un trastorno del habla o una afasia si está apoyado en el área del lenguaje. Si está en la parte posterior vas a tener un problema visual. Pero es cierto que a veces cuesta, por lo menos en un principio, separarlo de otras posibilidades. Los pacientes que ya tienen muchas comorbilidades, que vienen con otras problemáticas, a veces es difícil darte cuenta que está apareciendo un cuadro neurológico que es diferente quizás de una depresión o de un problema más psíquico, digamos. Claro, preocupa en el caso de Maradona, me imagino que hay muchos factores de riesgo, ¿no? La situación en general del paciente, naturalmente con un desborde emocional hacia un lado hacia el otro, bueno, la tendencia a consumir alcohol, muchas pastillas psiquiátricas, bueno, todas cosas que sus médicos han comentado a lo largo de los últimos meses. ¿Eso en qué nivel complica la evolución de algo que parece algo habitual en la práctica de la neurociencia? Bueno, en cuanto al procedimiento quirúrgico, no cambia realmente mucho. Pero sí, cuando vos estás en el proceso de recuperación, vos pensás que después de la cirugía, que son cirugías que en general en promedio toman 1 hora, podrá ser un poco menos, un poco más, en general toman ese tiempo, después los pacientes van a terapia intensiva, donde tienen un drenaje por 1 o 2 días para que eso se termine de secar, pero cuando ya estás en la parte de la habitación, que después vas a ir a tu casa, quizás 1 semana después, vos tenés que cuidarte de que eso no recidive. Entonces es importante que la coagulación sanguínea, que la función hepática esté bien para tener buenos factores de coagulación. Es importante también tener bien todos los laboratorios de los valores de los análisis que se hacen en sangre, tener un buen hemograma para que esté bien oxigenado el cerebro. Digamos que el estado general obviamente que juega y es muy particular de cada paciente, pero de todos modos el concepto es que uno puede volver a la situación anterior antes del hematoma subdural cuando te han operado. Bien, es un buen concepto entonces para cerrar. Gracias, doctor, siempre tan claro en la explicación de algo complicado para todos. Muy amable. Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día y saludos a todos sus televidentes. Bueno, gracias. El doctor Alejandro Anderson, que es realmente un neurólogo de los mejores del país, referente para aclarar un poco la situación de Maradona, la operación de ayer y también en los tiempos de recuperación.